Fue Perón, y fue Juan en la íntima trastienda, en donde el amor le tendió un rito, ese con el que Evita hiló la resistencia. Fue el hombre para las multitudes, el general, el pocho, el tirano, prófugo de un dolor de sangre que se le ofreció y no fue aceptada. Fue la palabra, el gesto, las manos silvanando el horizonte, y fue el regreso a ese país ansiado y ansioso, que más que lo esperaba, lo deseaba, que más que desearlo, lo quería, que más que quererlo, lo añoraba. Fue Luchi y volvió un día, cuando se le cantaron las pelotas, descarnado, abierto, herbívoro, ya atravesado por un rayo. A entregarse vino, no a la muerte, a la historia, a nosotros. Y lo lloramos. Puta si lo lloramos. Hasta hoy. En el costado dura la muerte como un guiño y desarma palabras peligrosas. No habrá rencor. El espanto no juega la baraja. La esperanza es un niño peronista. Hace hoy 51 años, querido Rulo, 51 años. Yo no lo puedo creer cuando saco la cuenta. No, yo tampoco. Que nos avisaban a las 10:30 de la mañana más o menos que había muerto Juan Perón. Y nada, y que ya nos preparábamos para ir al velorio, y que ya estábamos armando, y que ya mis viejos se ponían muy tensos, porque no querían, porque quién sabe qué iba a pasar, viste, esas familias tradicionales y gorilas. 51 años, qué bárbaro, qué bárbaro. Yo no quiero, y voy a hacer este programa en homenaje a Juan Perón, y como recuerdo del día de su fallecimiento, porque estoy azorado. Vi un solo cartel en el centro que recordaba este momento. No
escuché gente hablando de la muerte de Perón. No escuché peronistas hablando de la muerte de Perón. Había eventos hoy en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y nadie iniciaba la conversación diciendo, che, mirá que hoy hace 51 años el general Perón vino a la Argentina a morir, el regreso, algo, ¿viste? Un momento en que, como a Cristina, se había logrado un reparto del 52 para el lado de los obreros y el 48 para el lado de los patrones, digo, ¿no? Y toda esa cosa que vino después, pero seguro que el que no se va a acordar, pero ¿sabes quién es? ¿Quién? Brienza, que está del otro lado. Claro. ¿Qué haces, Hernán, querido? ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo les va? ¿Mucho frío? 8 grados cero de la mañana. ¿Dónde estás? ¿Qué es En eso? General Roca. General Roca. Río Negro, en un congreso del UNTER, que es el sindicato de trabajadores de la educación. Sí. Claro. Y ahora en un ratito voy a dar una charla. Y ahora Bueno, están dando ¿y de qué una charla. ¿De qué vas a No, hablar? vamos a hablar de un poquito de la situación política y la estrategia política para cara al futuro. Bueno, ¿Ya? bueno. Eso. Y a mí me vas a hablar un poquito de Perón, porque vos sos el que explicó Mirá, para vos sabés que es el qué primer sirvió el recuerdo, peronismo. El primer recuerdo que tengo en la vida es el de la muerte de Perón. No me digas. Es un recuerdo muy vago que tengo de estar en el departamento de mi abuela, que es donde vivo ahora, mi papá le decía a mi abuela, ¿viste? Murió Perón, y mi abuela le decía, sí, ¿qué va a pasar ahora? Y una sensación como de mucha angustia, y es el único recuerdo que tengo de antes de los 4 o los 5 años. Y creo que tengo un recuerdo más con mi abuelo, y yo siempre pensé que era un recuerdo inventado. Ajá. Hasta que un día le conté a mi viejo, le dije, mira, yo tengo este recuerdo. Y me dice, ¿y cómo te acordás de eso? Porque sí, claro, yo fui a buscar a la abuela porque era el cumpleaños de mi prima Ana Paula, el 1 de julio, y nos reuníamos en la casa de mi prima, en la casa de mis tíos. Y sí, yo fui a buscar a la abuela, hablamos de eso y nos volvimos. Claro. Con lo cual el recuerdo es real. Sí. Y es impactante que ese recuerdo me haya pegado tanto, ese momento de angustia, no vaya uno a saber qué pasó, pero es O el un pantallazo. antecedente de que ibas a ser un gran peronista, andás a ver. Sí, ponele, ¿qué es ser un gran peronista, Ponele. ¿no? Y qué es ser un gran peronista hoy, ¿no? Tengo una pregunta para vos. Sí. ¿Por qué volvió Perón? Y para mí volvió por varias cosas. A ver. Volvió porque los 18 años de proscripción estaban en decadencia, porque ese proyecto oligárquico estaba en decadencia. Volvió por la lucha de la mayoría peronista que insistió para que Perón volviera. Volvió por la acción de las juventudes peronistas y las organizaciones político-militares, y fundamentalmente también volvió por la acción de la CGT con Rusia a la cabeza, ¿no? Y también por la estrategia de Perón, ¿no? Yo creo que y por la torpeza del régimen militar de la NUCE, ¿no? Creo que me parece que como siempre hay una concatenación de causas históricas, ¿no? Pero dicen, algunos de aquella época dicen que la verdad es que él quería volver a la Argentina, pero no quería, él mismo, de alguna manera, dicen en algunos textos, que él no quería gobernar, que no se quería hacer cargo. No quiero esa tarea gallinacia, dice en un momento, de firmar decretos todo el día. Sí, él quería ser como una especie de super gobernante, ¿no? De super consejero. Sí. Lo que pasa es que me parece que le falló el plan Cámpora, ¿no? Vio que Cámpora se iba mucho a la izquierda, y al mismo tiempo él estaba como muy traccionado por López Rega y por la CGT. Por la derecha, y no tanto por la CGT, me parece, ¿no? Sino por la idea de que Cámpora lo estaba traicionando, ¿no? Y creo que en ese sentido se vio de alguna manera compelido, invitado, obligado a asumir una presidencia que él no quería ejercer cotidianamente, ¿no?
Ahora, es cierto que conocer a Perón, el libro Juan Manuel Abal Medina trae la información del diálogo de Perón con Abal Medina, que le dice que él quería volver a ser presidente, ¿no? Que él notaba que el único que podía reorganizar la situación política del 73 y 74 era él, haciendo una conducción equilibrada, y que por eso finalmente elige ponerse a cargo de la presidencia, ¿no? Abal Medina dice que es un gran sacrificio que hace él. Sí, yo creo que lo hace en función también, las palabras que cita Abal Medina es lo hago por los millones de peronistas que sufrieron y pelearon en estos años, y yo tengo una deuda con ellos. Sí, su biógrafo dice, su biógrafo oficial, digamos, dice todo lo contrario, por lo menos así está contado en Perón, una biografía del siglo XXI de Araceli Bellota. Y de alguna manera, a ver, yo de alguna manera digo, tengo que darle la razón en una parte a Abal Medina. Es verdad, yo ya era un militante político, ya era un peronista que trabajaba en territorio, ya era un cuadro, imagínate, yo tenía 20 años. Ya era un cuadro, si bien no era un cuadro de dirigencia, ya era un cuadro, digamos, que razonaba y demás. Y vos en la calle escuchabas esta frase: el único que pueda arreglar esto es Perón. Y eso significaba que la gente, incluso los que no eran peronistas, confiaban en que Perón podía poner, por lo menos en la ciudad de La Plata, ¿no?, que era donde yo vivía, Perón podía poner coto a la violencia. Nosotros escuchábamos 10 caños por noche, te aclaro, ¿eh? Sí, era el que podía ordenar y de alguna manera equilibrar desde la conducción, a mi entender, esa crisis que llevaba adelante el peronismo, que era una crisis muy profunda, ¿no? Era una crisis entre dos modelos políticos diferentes, la patria socialista y la patria peronista, ¿no? Aunque tuvieran muchas cosas en común esas dos patrias, también eran ideológicamente diferentes, ¿no? No sé si divergentes, pero sí diferentes. Pero sí diferentes. ¿No? Por eso cuando cantaban Perón evita la patria socialista, querían decir, el evita quería decir dos cosas. Uno querían decir que era Eva y el otro quería decir que la evitaba. Claro. Era así de verdad. Bueno, el propio Perón fue muy ambiguo, ¿no? Con la lógica del socialismo nacional, es el justicialismo, nosotros somos socialistas nacionales, ¿no? Ahí hubo alguna ambigüedad en ese reportaje que le da a Pino Solanas y Getino en el 71, ¿no? Donde él coquetea un poco con esa idea, ¿no? Bueno, pero habla mucho en ese lugar, que es ¿cómo se llamaba? Actualización política y doctrinaria para la toma del poder. Él habla muchísimo de la revolución, digo, y las etapas de la revolución, y hace un... Sí, pero vos sabés que, mira, ayer terminé de dar la última clase de un curso que di sobre el peronismo marechaliano, ¿no? Que es las ideas políticas de Leopoldo Marechal. Marechal en el 63 todo el tiempo habla del peronismo como revolución, con lo cual me parece que ahí esas palabras, esos términos, siempre esos significantes siempre fueron como bastante vacíos, ¿no? Como bastante vacíos como para llenar, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el peronismo más tradicional, digo, Marechal viene del nacionalcatolicismo. Sí, así es. Aunque después va a ir a la isla de Cuba en el 67 y la va a considerar parte de los movimientos nacionales y populares. Sí. Marechal, que digo es un nacional conservador, también habla de la revolución justicialista, ¿no? Con lo cual hay allí todo una serie de significantes donde cuando Perón habla de revolución está hablando de la revolución justicialista, ¿no? Ya no está hablando de la revolución, por términos marxistas, por supuesto que no lo hablaba, además plantea perfectamente las etapas, digo, la revolución es una etapa, digo, y después vienen las etapas que subsiguen a la etapa revolucionaria, pero en ese momento
avalaba o de alguna manera alentaba, porque vos, a ver, una cosa que vos no tenés, o sea, que sabrás probablemente porque te lo han contado, pero nosotros, la película de Pino y de Octavio nos llegaba en Super 8 a las unidades básicas, con todas las luces apagadas, la veíamos día 10, día 12, y después había una discusión de 6 horas, qué sé yo. Y la veíamos como en capítulos, como en pedacitos. De hecho, la película y el texto está planteado como en capítulos, ¿no? En momentos, cuando él le pregunta, y aparte por ahí llegaban momentos que incluso si hoy la ves, que que la han limpiado y todo en internet, que lo hicieron Vaca y el otro muchacho que tenía en el programa de Canal 7, no me acuerdo cómo se llamaban. Sí, Bueno, ya sé quién es ese. pero tenían ese programa de cine. Ellos limpian la película, limpian el sonido y así todo. Hay partes en donde se hace muy difícil entenderle, a punto tal que lo han tenido que transcribir para que lo pudiéramos ver con los textos abajo, ¿no? Sí, yo contrariamente a lo que cree la mayoría de los peronistas, creo que el mejor Perón es el de 72, 73, ¿no? Hasta que después lo vence la salud, ¿no? Pero yo creo que ese Perón que entiende que la liberación nacional es en unidad nacional y que entiende que hay que unificar los dos partidos más populares mayoritarios frente a la élite que él llamaba de la caballería y del liberalismo político en la Argentina, creo que es el Perón más lúcido, ¿no? Y además el Perón que más política genera en términos de pensar una nación en unidad, ¿no? Sí. Creo que el primer Perón, por supuesto, es el más transformador, y es el Perón que hace los grandes cambios, y es el Perón de la revolución, y es el Perón enojado, y es el Perón que confronta, ¿no? Pero creo que el verdadero Perón, que además establece una mirada continentalista, una mirada ambientalista. Sí, es el Perón maduro, digo, sin duda el mejor Perón es el de modelo argentino, no tengo ninguna duda, digo, cuando uno lee con detenimiento modelo argentino para el proyecto nacional, digo, el completo, el que logró hacer la Cámara de Senadores, vos sabés que todos los textos que teníamos hasta que lo unificó, ¿cómo se llama este compañero? No me voy a acordar, que estaba al frente de la biblioteca del Senado, la que está de alguna manera conmigo en la comisión de homenaje permanente al general Perón, que es la comisión del Instituto Perón que han cerrado estos muchachos ahora. Digo, cuando lees ese libro te das cuenta que el tipo la tenía. Y es más, cuando él gana en el 62 y lo llama a Balbín, porque primero lo cita a Balbín para ser su vicepresidente, y Balbín se caga. Esto es así. Y lo llama a Balbín. ¿Sabes quién le dice a Balbín que no? Sí, Alfonsín. Sí. Es interesante ese dato. ¿Eh? Es interesante ese dato. Sí, es un dato muy interesante. Y él lo vuelve a llamar a Balbín. Y le dice una cosa que es central. Le dice, tenemos el 80% de los votos. Porque él saca el 62 más el 18 que había sacado el radicalismo, dice, tenemos el país. Si usted y yo nos unimos, logramos ordenar este quilombo, ¿no? Perón le dice por esa fecha al Canca de Antebullo que reflexionaran. Ajá. Porque dice, lo que viene después de nosotros es mucho peor. Claro. Nosotros no nos tenemos que unir con los partidos populares, porque lo que viene después de nosotros es mucho peor. Sí, es algo que es inimaginable. Dice, y yo te voy a la muchachada. Claro. Eso se lo dice en la reunión que tienen a solas cuando Perón ya está en la Argentina. Con el Canca. Sí, con el Canca. Me lo contó a mí personalmente. Sí. En enero del 74 Perón decía en Olivos, no hay tiempo, no tengo tiempo. Sí.
Soy viejo, tengo los días contados y me falta tiempo para elaborar proyectos de largo alcance. Aquí se requiere la presencia de alguien que tenga por delante 20 años de vida útil y yo estoy casi pa'l gato. Él tenía una absoluta certeza, por eso arma un modelo, ¿no? Ahí hay una tristeza, ¿no? Que no logra encontrar su delfín. Sí. Y los líderes nunca encuentran sus delfines, ¿no? Y si son peronistas menos. El único que parecía que había ordenado era Francisco y mirá lo que le pasó. Bueno, no te jodemos más, Hernán, que en un ratito te tenés que ir a para mí trabajar. Es un placer estar con ustedes, es un placer hacer el programa con ustedes todos los días. Hoy me escribió que nos extraña, Rulo, te lo juro. ¿Ah, sí? Sí. Confieso, ¿la podemos confesar públicamente? Lo tengo acá escrito, escúchame. Bueno, lo tengo escrito. ahí. No, pero puedo mostrarlo, ¿sabes qué? Pongo la camarita así. Quiero decirles una cosa. A ver. Ese tipo de declaraciones de mi parte son prácticamente inexistentes. Inexistentes, Sí, por eso lo digo. Valórenlo. Por eso lo digo. Es un incunable. Sí, por sí, eso lo digo. tal cual. Por eso lo digo. Sabemos que no sos de andar regalando Claro, sí. extrañares ni nada por el estilo. Che, bueno, mucha suerte con la charla ahora y mañana nos vemos, sí. Voy a ver si lo invito para seguir charlando un poquito al compañero Max de Lupi mañana, a ver qué dice. Chao, viejo, gracias, Gracias, un abrazo grande para los dos. Por salir. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Bueno, qué grande. A ver, te aporto el dato ese que te falta. Otelo Borroni. Roberto Vaca, Historias de la Argentina Secreta. Exacto. Sí, Roberto Vaca y Otelo Borroni, ellos son los que limpian esa película para pasarla. Mirá, claro. Y creo, no sé, puedo estar diciendo una pavada. Pero me acuerdo que en un programa de Canal 7 que la dieron en dos partes además. Claro. Y mientras ellos estaban trabajando aparece la segunda parte, que es una parte que hace nada más que Getino. Claro. Es larguísimo eso. No es que él hace solamente Getino, la edita solamente Getino, porque ellos cortan mucho y después con el material que queda, Getino hace como una segunda parte, que no está, en general no está a disposición. Pero sí, para nosotros fue, a ver si me dejás, que ya lo voy a decir como diría Dolina, venía bien. La cagué, ya la voy a poner autorreferencial. No. Viste que Dolina dice, no, me voy a poner autorreferencial ya con esto. Pero para nosotros fue la presentación de Perón. Claro. Porque mi generación no lo conocía. Lo militaba el Luchi Vuelve. Casi no lo había escuchado. Eran muy pocos porque Perón estaba prohibido, seguía prohibido. Claro, seguía prohibido. La voz de Perón en el gobierno de Lanús seguía prohibida. Sí. Era solamente alguna que otra cinta clandestina, ¿no? Claro. Que llegaba, que a veces se dudaba también de la autenticidad. Bueno, ahí hay una cosa que voy a contar referida al peronismo, que también, si no Nevero, bien Trovato. Cuenta que Tomás Eloy Martínez le hace una entrevista para Primera Plana. Y Perón le hace en Puerta Hierro. Sí. Y Perón en esa entrevista le dice que Bandor es un traidor. Entonces viene Tomás Eloy, escribe la nota y titula Bandor es un traidor, ¿viste? Sí. Dice Perón. ¿Qué hace Perón? A través de la agencia F lo desmiente. Claro, yo nunca le dije eso, qué sé yo. Entonces, Tomás Eloy se va con su grabador geloso de cinta grande a la radio y dicen, a ver, ¿me dijo o no me dijo que Bandor es un traidor? Y dice Tomás Eloy, en el momento que lo estaba pasando, me di cuenta que me había cagado, porque él lo que necesitaba era que se escuchara de su voz que Bandor era un traidor, ¿viste? Claro. Sí. No había manera de que fuera certero esto de Bandor. Digo, ayer se cumplió un aniversario del asesinato. Así. Qué notable, ¿no? Ayer se cumplió el aniversario del asesinato, hoy se cumple
aniversario de la muerte de Perón. Lo van a matar, Bandor, le dijo Perón en una reunión que tuvieron en Francia. Sí. Y esto contado por Perón, ¿eh? Uh-huh. Y Bandor dice, no, ¿cómo me van a matar? Y dice, porque si usted hace lo que quieren los muchachos, no le cumple a la CIA lo va a matar. Y si usted hace lo que quiere la CIA, no le cumple a los muchachos lo van a matar. No, dice, general, pero tengo mucha custodia. ¿Cuántos tiene? Le dice Perón. 39, le dice Bandor. Demasiada gente para que no lo traicione nunca. Claro. Dame, vamos a la tanda. Y cuando volvemos seguimos charlando de Perón en este programa especial del aniversario 51 de la muerte del general Juan Domingo Perón. Estamos viendo, los que están viendo por streaming, vamos pasando imágenes del momento, mudas, que yo no me voy a poner a explicar porque además en la radio suena muy feo que te cuenten una foto, pero quienes tienen la oportunidad de estar viéndolo por streaming. ¿Y saben qué? Antes de ir, 11 22 34 96 72 11 32 22 34 96 72 11 22 34 96 72. Si hay alguien que me esté escuchando que haya estado como estuve yo en el velorio, que haya estado como estuve yo en esa época, que tenga algún recuerdo fresco, nada de la primavera camporista. Sí, está para Eso recuerdo. Claro, qué sé yo. Después te voy a contar los Bueno, dale, sí, por supuesto. Sí. No sé, ¿qué te puedo decir? Del padre de Jorge Tayana, por ejemplo, ¿no? Claro. De Herbart, congelando los precios y subiendo los sueldos. Por ejemplo, ¿Vos te acordás de eso? Sí, bueno, para mí un tema muy revisitado. Sí, revisitado, sí, claro. Muy... Tayana, ministro de Educación. Sí, claro. Y el ¿cómo se llama? Paco Urondo vuelve a su cátedra de letras. Sí. Y empieza recupera la cátedra y dice, discúlpenme, dice que estuve faltando un tiempo, y se andaba en unos asuntos. Andaba en unos asuntos. Vamos a la tanda y después seguimos.